El ser humano tiene una pulsión por imitar la realidad, ya sea a través del cine, la fotografía o incluso los videojuegos. Y la realidad, nuestro mundo, lo vemos a todo color. La propia industria cinematográfica consiguió reproducir películas a color antes que con sonido. Qué curioso entonces que una industria tan grande como la del manga siga produciéndose en blanco y negro. ¿Es una cuestión artística, cultural o económica? Te lo cuento todo en este vídeo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor entretenimiento que tenían los soldados japoneses era el manga. Lo leían tanto soldados rasos como oficiales. Claro, no penséis que estaban leyendo algo tipo Naruto. En aquel entonces el manga eran más tiras cómicas como las que se pueden encontrar en los periódicos, con dibujos muy simples y, por supuesto, en blanco y negro. Al finalizar la guerra y con un Japón bastante roto, uno de los entretenimientos más baratos seguía siendo el manga. Y mientras el mundo veía en color, la única forma de poder mantener el manga al alcance del pueblo era seguir haciéndolo en blanco y negro. Los más jugones que me estáis viendo, y también los más viejunos, no nos vamos a mentir, ¿sabéis cómo flipábamos antes con los juegos y las limitaciones técnicas de las consolas? Los desarrolladores hacían maravillas para saltarse esas limitaciones, como por ejemplo los Final Fantasy, los Resident Evil de PlayStation con sus fondos pre-renderizados, la niebla de Silent Hill, que en realidad estaba para poder tener más escenario sin tener que cargar todos los elementos a la vez, o el propio bigote de Mario Bros, que está ahí para indicar dónde está la boca en un sprite tan pequeñito. Pues el blanco y negro ha hecho lo mismo con el manga. Esta limitación de no tener disponible el color tiene como consecuencia que los artistas hayan desarrollado técnicas que no solo compensen esa falta de color, sino que han construido con ello un estilo y un lenguaje propio. Y como no, el primero que capitalizó esto fue el que es considerado el padrino del manga, Osamu Tezuka. Nació el 3 de noviembre de 1928 en Osaka. Es descendiente del famoso samurái Hattori Hanzo, fue médico, pero sobre todo es la persona que cambió la forma de hacer mangas, para bien y también para mal, como os explicaré luego. Tezuka comenzó a dibujar desde muy pequeño, inspirado por las historias de ciencia ficción y los animes que le ponía su padre a través de un proyector manual. Con 17 años ya estaba publicando su primera obra de manera gratuita para Mainichi Shimbun, uno de los principales periódicos de Japón, mientras continuaba con sus estudios de medicina. Conforme avanzaba su trabajo, iba implementando técnicas que posteriormente se convertirían en un estándar en la industria. Como os he dicho, el manga pasó varios años siendo básicamente tiras cómicas bastante planas. Tezuka empezó a usar el sombreado y las tramas para transmitir profundidad y emociones, además de contrastes de luz y sombra para dar volumen. Sus viñetas dejaron de ser fijas y utilizó una distribución mucho más cinematográfica, donde en lugar de intentar meter toda la información posible en una sola, distribuía la acción en varias. Y también fue él quien introdujo esa ruptura de las viñetas por un personaje o algún elemento que tanto impacto y dinamismo producen. Todo esto lo podemos ver claramente en El Emperador de la Jungla, que por si no lo sabéis es la obra que plagió Disney para hacer El Rey León, y por supuesto también en Astro Boy. Y si os habéis fijado, he utilizado mucho el término tiras cómicas. Y es que el manga era literalmente esto, un entretenimiento para divertirse. Fue Osamu Tezuka quien empezó a cambiar esto, dando finales tristes o agridulces. Tezuka hizo un trabajo tan bueno que prácticamente creó un manual de cómo hacer mangas. Artísticamente, la industria no tenía ninguna necesidad de pasarse al color. Pero económicamente, tras la rendición de Japón en agosto de 1945 en la Segunda Guerra Mundial, el país quedó hundido económica y moralmente. Japón perdió más del 40% de la riqueza nacional y capacidad industrial. Pero como ya os expliqué en mi vídeo de por qué la comida en el anime se ve tan bien, el país nipón en 1960 había logrado lo que se conoce como el milagro económico japonés. Gracias al impulso de la inversión industrial, la producción masiva de bienes de consumo electrónicos de alta calidad y bajo coste, y la aparición de grandes corporaciones como Toyota, Sony y Honda, Japón se convirtió en la segunda mayor potencia económica del mundo. Y en los 70, revistas de mangas como la Shonen Jump estaban vendiendo semanalmente 2 millones de unidades. Algo que además no pararía de crecer y convertiría a la industria del manga en una que a día de hoy vale más de 5.000 millones de euros. El país ya no es pobre, el cómic japonés se vende como churros, pero sigue sin apostarse por el color. No puede ser una cosa de coste.
¿O sí? La industria del manga funciona diferente a lo que podemos pensar. Por seguir el ejemplo, la Shonen Jump, por muchos millones que venda semanalmente, es una revista que publica entre 20 y 21 capítulos de diferentes mangas, con un espacio publicitario muy reducido y sobre todo con un precio de risa, menos de 3 euros. Al final, tanto la Shonen como casi todas las revistas del estilo están enfocadas a chavales de secundaria e instituto que no pueden permitirse gastarse más de eso semanalmente, por lo que se intenta reducir al máximo los costes utilizando solo blanco y negro y usando papel reciclado. La revista completamente a color y con un papel normal se iría más del triple de su coste. Y aun con toda esta reducción de gastos, la Shonen Jump apenas genera beneficios. Es más un elemento de marketing para dar a conocer los mangas que se publican en ella para que luego sus consumidores compren los tomos que salen posteriormente, donde sí consiguen sacar un buen margen de beneficio. Si lo comparamos con la industria americana, la limitación económica nunca ha estado presente como para imprimir solo en blanco y negro. Además, los cómics se pagan al autor íntegramente. Suele haber una persona encargada del color en su totalidad y los márgenes para entregar el trabajo son bastante más amplios en comparación. Pero esto del tiempo y los márgenes os lo cuento más en profundidad un poco más adelante porque tela. En el caso del manga coreano, que tan en auge está con bombazos como Solo Leveling, comenzó imitando a la industria japonesa con impresiones en blanco y negro. Sin embargo, el auge de plataformas como Webtoon ha hecho que se migre casi en su totalidad a un formato digital, sin las limitaciones de la impresión. Así que lo habitual a día de hoy es que el manga sea completamente a color. Y nos queda un último factor para entender el monocromatismo del manga: la explotación humana. Los mangakas tienen que producir entre 15 y 20 páginas semanales. Si al autor americano se le paga por todo el cómic, al mangaka japonés se le paga por página presentada. Sí, esa página que tú y yo nos leemos en apenas 2 segundos, al autor le ha costado unas 10 horas de trabajo. Aunque hay muchos autores que tienen asistentes, otros muchos lo hacen todos solos. E incluso con asistentes la carga de trabajo es bastante alta. De esto también os hablé en profundidad en mi vídeo de por qué los autores de manga no suelen enseñar su cara en público, así que echadle un vistazo si queréis saber más. ¿Os acordáis que os dije que Osamu Tezuka sí que dejó una parte mala en la manera de hacer mangas modernos? Pues fue precisamente su ética de trabajo. Tezuka estaba totalmente volcado en su oficio y no paraba de trabajar. Tenía varios proyectos a la vez y rara vez se saltaba una fecha de entrega. Llegaba incluso a dormir en hoteles cerca de las oficinas de sus editores para poder entregar más rápidamente las páginas. A su mujer y a sus hijos los veía como mucho 3 días a la semana. Claro, esto creó un muy mal precedente y las editoriales querían que todos los autores adoptaran esta filosofía de trabajo. Implementar color a todas las páginas con cómo está estructurada la industria en cuanto a plazos es una tarea completamente imposible. Como mucho se suele incluir alguna página a color en momentos especiales del manga. Pero vamos a imaginar por un momento que todo esto fuera posible y se pudieran generar esas páginas a color más fácilmente y dentro de los plazos que se exige. ¿Se debería hacer? Aquí obviamente depende del gusto de cada uno, pero personalmente creo que parte del gran atractivo del manga es que está en blanco y negro. Es un elemento súper diferencial, está tan bien utilizado y los autores han conseguido transmitir tanto con tan poco que para mí es un símbolo de identidad. De hecho, nos pasa que alguna vez veis esos tomos, por ejemplo, de Dragon Ball, que están completamente coloreados, le echáis un ojo y os resulta raro. A mí me pasa mucho con el cómic americano o el europeo, que me cuesta más leerlo porque el color me sobrecarga, mientras que el manga se me hace mucho más ameno de leer porque no tengo un estímulo tan grande como ese. Pero como digo, aquí realmente depende de cada uno. Dejadme en comentarios qué preferís vosotros. Pero como punto final tengo que decir que no estoy totalmente en contra del color en el manga. Ahora con las plataformas digitales oficiales de las editoriales japonesas se está apostando por algunas obras a color, como El chico que me gusta no es un chico, que he de reconocer que hace un uso sublime de él y le da una personalidad muy propia. Creo que ambos formatos pueden existir sin problemas y puede abrir puertas a que otros artistas expresen su creatividad de esa forma. Me hace gracia porque hay un rumor bastante extendido que dice que el manga se sigue haciendo en blanco y negro en honor a cómo lo leían los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Aunque es una historia bonita, supongo. Si os ha gustado el vídeo, me ayudaréis mucho dejando un like, suscribiéndoos y sobre todo compartiéndolo con vuestros amigos. Yo soy Fry y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.